a mí no me cabe ninguna duda, don Pedro, que el escenario global va a ser súper negativo en 2025. Más normas de control, más normas de restricción de las libertades, más dominio sobre el ciudadano. Claramente se prevé un escenario bélico, que nadie se engañe, estaba preparado, con fecha y gravedad. Lo que sí le digo es que mi sugerencia durante el último año ha sido siempre: Alberto, tú llevas mucho tiempo vaticinando que en este 2025 van a pasar cosas duras, cosas casi terribles, y que deberíamos estar preparados para ello. Tú eres un gran analista de bolsa, un gran analista económico, y a ti te preocupa, por ejemplo, este exceso de la deuda, todo lo que está pasando aquí en Europa, el declive de la situación económica en Alemania, que también luego hablaremos un poco más en detalle. Francia, mira que cómo está, que incluso Moody's le acaba de rebajar también la calificación. Entonces, ¿qué nos cuentas? ¿Qué previsión haces tú, Alberto? Una persona como tú, vamos, de la máxima seriedad y el máximo rigor, por supuesto. Vale, hay algo que hay que, antes, como antecedente de esa previsión negativa para 2025, hay que explicar dos hechos que fueron absolutamente demoledores en su momento y que pasaron totalmente desapercibidos. Y lo voy a explicar. Cuando me tocaba analizar los mercados en el año 2017, explicaba que había una circunstancia tremendamente anómala que se había producido en aquel año 2017, y era que dos países de primer nivel, como Japón y Reino Unido, que tenían elecciones en 2020, las habían adelantado de una manera totalmente inesperada a 2017. Eso es súper extraño. Es decir, cuando en un momento determinado un gobernante quiere realizar un adelanto electoral, normalmente ese adelanto siempre se realiza con un año de antelación, como mucho, nunca con 3 años. Y yo en los análisis de la época explicaba, digo, bueno, algo se prepara negativo para 2020, porque no tiene sentido que tanto Reino Unido como Japón hayan realizado, Theresa May en el caso de Reino Unido y Shinzo Abe en el caso de Japón, hayan realizado un adelanto electoral tan prematuro como el que teóricamente se tenía que haber celebrado en 2020, adelantarlo a 2017. Bueno, ya vimos lo que pasó en 2020. Bien, han sido adelantados decenas de procesos electorales al 2024, procesos electorales que debían haberse realizado tanto en 2025 como en 2026. Luego, ¿por qué los adelantos electorales son relevantes? El sistema, vamos a hablar del sistema en global, las élites saben muy bien que los ciudadanos, cuando se encuentran en una situación negativa personal, ya sea derivada de una circunstancia económica, hay 1000 ejemplos, una guerra, cualquier catástrofe, tienden a realizar votos de castigo. Es una estadística histórica. Con lo cual, siempre se intenta evitar colocar las elecciones en los momentos en los que va a haber un especial sentimiento negativo por parte de la población. En bolsa lo conocemos muy bien. De hecho, fíjese, yo cuando he querido anticipar techos en el mercado, siempre he observado si el país en cuestión que estoy analizando realizaba un adelanto electoral. Cuando en España me ha tocado prever cuándo iba a haber un techo de mercado y yo veo que Pedro Sánchez adelanta las elecciones a julio de 2023, el análisis ya lo tenía prácticamente hecho. Digo, bueno, pues en julio de 2023 veremos un techo puntual de mercado porque el sistema financiero informa a los presidentes de cuándo tienen que evitar las elecciones o cuándo colocarlas mejor, porque si el mercado, por ejemplo, en julio de 2023 va a estar en una zona de máximos, para los ciudadanos va a haber una sensación de bonanza económica mayor, porque las bolsas lógicamente permiten un mayor ahorro a los ciudadanos, que a su vez propicia una reelección del mandatario que está en el poder. Esa es la razón por la que se adelantan las elecciones, para evitar un momento que en el futuro sea eventualmente más negativo que el actual. Bueno, pues si nos encontramos con decenas de elecciones adelantadas de 2025 a 2024, a mí no me cabe ninguna duda, don Pedro, que el escenario global va a ser súper negativo en 2025. Aquí vienen todas las elucubraciones. Una crisis de deuda, siempre hago la broma, ¿no? Que vengan los marcianos y nos los presenten, que aparezca otro bicho por ahí en el aire. Es decir, circunstancias
puede haber muchísimas. Yo hace unos días daba 7 u 8 posibilidades. Por ejemplo, imagínense, ahora que estamos con la inteligencia artificial a vueltas, imaginémonos que de repente alguien nos cuenta que la inteligencia artificial ha logrado, llegado el caso, acceder a unos hilos nucleares y se produce un problema nuclear. Vamos a poner un ejemplo. Estoy dando algo que hasta ahora quizás ni se nos habría ocurrido, porque el sistema tiene una imaginación poderosísima a la hora de generar situaciones críticas que propicien avanzar en una agenda X. ¿Por qué tienen muchos, por ejemplo, muchos boletos la crisis de deuda? Porque vamos viendo cómo intentan avanzar en la implantación de las CBDCs. Y hasta ahora hemos visto que todo lo que sucede negativo, oye, casualidad, al de un tiempo sirve como excusa para implementar más normas de control, más normas de restricción de las libertades, más dominio sobre el ciudadano. De manera que, en realidad, mi previsión es simplemente un resultado de la observación. Si alguien se molesta en mirar la cantidad de procesos electorales que se han adelantado a 2024, se va a sobrecoger, porque probablemente estemos hablando de 2 o 3 decenas de procesos electorales. Fíjese, hasta hace poco yo decía, bueno, a mí no me cuadra que en Alemania no hayan adelantado las elecciones. Lo decía hasta hace 3 meses, porque las tienen en septiembre de 2025 y, sin embargo, en Japón, de octubre de 2025, las habían adelantado a octubre de 2024. Digo, pues vaya, en Alemania no las van a adelantar. Oye, y al de 2 semanas, ¡zas! Que si una moción de confianza, que si igual hay que convocar elecciones en 23 de febrero, es decir, que han dejado limpio electoralmente todo el recorrido que va desde el 23 de febrero, Alemania, hasta finales de 2025. Hablo limpio en cuanto a grandes países. No estoy hablando igual de países que no tengan demasiada relevancia a nivel global, en el ámbito geopolítico, por poner un ejemplo. Pero así como tenemos 26 de enero Bielorrusia, 23 de febrero Alemania, todo lo que había se ha quitado. Porque había mucho, en 2025. Con lo cual, a ver, lo que suelo explicar siempre es que, sea lo que sea, que nadie se engañe. Estaba preparado, con fecha y gravedad. Otra cosa es que luego nos digan, uy, fíjate, que hay un pangolín que se ha comido un murciélago. Pues desconfiemos. Alberto, precisamente relacionado con todo esto, en los últimos días muchas personas que se dedican a las finanzas a alto nivel me decían que hay quien está vendiendo propiedades, aprovechando que además se están vendiendo ahora mismo a unos precios desorbitados completamente, que no corresponden con el valor real de la vivienda o de la propiedad, precisamente para obtener líquido. Porque si vienen mal dadas, quien va a llevar la batuta, quien va a ganar la partida es el que tenga líquido, no el que tenga propiedades que probablemente se van a desvalorizar un montón, como ya en otros momentos ha sucedido, ¿verdad? ¿Tú crees que es un poco la idea de que hay quien ahora mismo está vendiendo propiedades para precisamente tener ese colchón, ese pulmón de líquido para, en caso de que vengan mal dadas, aprovechar además la circunstancia para comprar a la baja? Es muy probable. Lo que ocurre es que muchas veces todas las opiniones que tienen que ver con el dinero, no de quien nos la dice, sino de quien se la dice a él o del mecanismo que le ha hecho llegar a él la opinión, siempre son interesadas. O sea, desgraciadamente, el problema que tenemos ahora es que no sabemos exactamente qué va a pasar. La liquidez es muy importante. A ver, claro, el problema que tenemos aquí ahora es que, digamos lo que digamos, alguien nos va a acusar de catastrofistas. Pero si, por ejemplo, hubiera una situación económica que nos derivara en un corralito, fíjense ustedes lo importante que sería tener líquido en ese momento. Porque si no hubiera acceso a la liquidez, la mayoría de pagos corrientes que en un momento determinado se pueden llevar a cabo, porque alguien que tiene una propiedad podría pensar, yo estoy salvado porque mis inquilinos me pagan puntualmente. Bueno, pero tus inquilinos tienen que tener dinero para poder pagarte. Con lo cual, es decir, el problema que tenemos, don Pedro, es que si se va a producir algo en 2025 y hay muchos indicios de que se va a producir, es muy difícil saber qué va a ser. Lo que sí le digo es que mi sugerencia durante el último año ha sido siempre efectivo y oro. Esas dos. Para salvar una potente crisis de deuda se necesitan esos dos factores. No tener deuda, muy importantes, no entramparnos, clave. Es decir, si no tienes más remedio,
no tienes más remedio. Pero si estás diciendo, uy, si hago un esfuerzo y me ponen los tipos de interés a tal cual, seguramente voy a hacer números, porque claro, como cobro tanto, cobro tal. Si tienen que hacer números nuestros amigos, yo les sugeriría que tuvieran un poco de paciencia antes de endeudarse. Muy importante. Y a partir de ahí, si se va a buscar una alternativa, por ejemplo, a una implementación CBDC, oro, que no nos debe extrañar que obviamente, como en el año 33 en Estados Unidos, se intente confiscar todo el oro si algún día nos intentan obligar a utilizar CBDCs. Pero amigos, el oro que tienes en la mano, salvo que alguien te abra la mano, sigue en tu mano. Y hasta ahí puedo leer, que luego dirán, no, es que Iturralde llama a la insumisión legal. Es que está disparado además el precio ahora mismo del oro, ¿verdad? Claro, ese es el problema. Yo hace ya un tiempo me tocaba analizar el oro. Claro, vemos que el oro sube como un cohete. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? Porque claramente se prevé un escenario bélico. Cuando se prevé un escenario bélico, siempre se prevé también que esas guerras, habiendo una moneda hegemónica como el dólar, van a provocar que sea más dólar emitido de manera indiscriminada. Y hay que tener en cuenta que el precio del dólar nunca se mide con el euro. El gran error de todos los medios de comunicación es medir el precio del dólar con respecto a otra moneda fiat como el euro. Falso. La única manera de medir el precio del dólar es el oro, que es un elemento aceptado como reserva universal. Es decir, todos los países del mundo saben lo beneficioso que es tener reservas en oro. Con lo cual, si es una convención financiera, un acuerdo financiero entre todos, esa es la referencia que nos sirve para ver si el dólar sube y el dólar baja. ¿Y cuándo vemos que el dólar baja? Cuando el oro sube. Es decir, todas las personas dentro del sistema financiero dicen, en un momento determinado dicen, ojo, el oro sube porque sabemos dos cosas. Primero, que los países que intentan desligarse del dólar están haciendo acopio de oro, lo cual mantiene el precio del oro alto. Y dos, que hay previsión de escenarios bélicos que justifiquen una mayor emisión monetaria, lo cual haría debilitarse el dólar. Para ello, vamos a cambiar dólares por oro. Entonces, todos los escenarios nos envían a situaciones que no son especialmente halagüeñas para 2025. Y de verdad que lo siento, don Pedro, me duele tener que decirlo, pero es que es lo que financieramente se está viendo. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejarme comentarios abajo y también compartir el vídeo para que llegue a más personas. Y por supuesto, aquí tienes la entrevista completa con este invitado, que ya veis que hemos tratado de temas interesantísimos que nos afectan a todos, también a ti.